a efecto de bajar el archivo, porque yo puedo bajar el archivo a mi computador y después el archivo yo lo levanto a YouTube y en YouTube yo puedo sacar un enlace y lo pego en la plataforma, que en definitiva todos lo pueden ver de manera más simple. Tiene su pega, pero finalmente está bien conectado en el computador, la cuestión casi se hace solo. Así que eso es como la historia, ¿ya? Así que se está grabando para que sepan, ¿ya? Entonces, a ver, esta semana el material a revisar contiene dos elementos. Dos elementos. Uno que son mayores tipos de contabilizaciones. Seguimos aumentando, seguimos incorporando temáticas de contabilizaciones. En eso estamos, ¿ya? En estricto rigor, lo que hicimos la semana pasada era analizar una transacción, mentalizarnos qué cuenta uso, de qué tipo de cuenta es, y si esta cuenta aumenta o disminuye, la registro en el debe, en el haber. Entonces ahí tenemos que recordar que las cuentas de activo cuando aumentan se anotan al debe, las cuentas de activo cuando disminuyen van al haber, las cuentas de gasto cuando aumentan van al debe, cuando disminuyen van al haber. Entre comillas, se tratan de igual manera. Las cuentas de pasivos cuando aumentan van al haber, cuando disminuyen van al debe. Y las cuentas de ingreso aumentan al haber, disminuyen al debe. Entonces, lo que uno hace es un análisis de la transacción. Eso se llama. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ir a registrar al libro diario. Y de ese análisis de transacción, ¿qué ocupamos? Voy a buscar el archivo el que terminamos recién y se los voy a mostrar, que es la pauta, y que en definitiva, lo que uno empieza a hacer hoy día es a construir un asiento contable, y este asiento contable se expresa en algo que ustedes ya saben, que es un libro diario, ¿ya? Por favor, me dicen si se está viendo el archivo Excel. ¿Se ve? Sí se ve. Entonces, voy a marcar solo los encabezados. Entonces, hoy día cuando hablamos de un asiento contable en un formato que se llama libro diario, es esto. Y esto que está anotado aquí como transacción, en un asiento contable, uno lo pasa a denominar como glosa. Entonces, cada asiento contable contiene una fecha, un detalle que son las cuentas, una anotación al debe y una anotación al haber, más una glosa que explica brevemente de qué se trata esa transacción. Entonces, mentalmente, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿la caja es activo? ¿Aumenta? ¿Se registra el debe? Que es lo que acabo de esconder. Entonces, cuando hablamos en la lógica de asientos contables, esta parte ya pasa a ser mental. La tengo que empezar a hacer mentalmente. ¿Ya? Entonces, en eso estamos hoy día en términos de ampliar contabilizaciones y de qué tipo. Vamos a hablar ahora de operaciones de existencias y de propiedades, planta y equipo. Eso es lo que está centrado en esta semana, ¿ya? Y todo el material está en esa lógica. Entonces, si me permiten, aquí voy con el material, ¿ya? Este material se supone que ustedes lo tienen y lo tienen que haber revisado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es solo una mirada rápida para efecto de que ustedes se conecten con esto, nada más. Y si por supuesto hay alguna duda, la vamos a reparar y la vamos a resolver. Entonces, operaciones básicas y tiene que ver con el movimiento de caja, recepciona dinero en efectivo, banco cuando hay transacciones con una cuenta corriente bancaria. Y cuando hablamos de las existencias, regularmente las existencias son a lo que se dedica la empresa, al negocio. Vende muebles, vende computadores, vende sillas, vende abarrotes, vende ropa. Pero para que eso ocurra, respecto de la existencia, uno tiene que comprar qué voy a vender y por supuesto generar ventas. Si una empresa no vende, no le va a ir bien en respecto a su negocio. Ese es el giro del negocio. Distinto es de una empresa prestadora de servicios
prestador de servicio es cuando hay no traspaso de una mercadería, sino que es, por ejemplo, lo que hablábamos recién con, se me olvidó, pero el apellido es Venegas, prestación de servicio, por ejemplo, arriendo de las canchas. Entonces ahí no hay un traspaso de una existencia, sino que en definitiva hay una prestación de servicio de una instalación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí se habla de prestación de servicios. La cuenta caja es una cuenta de activo, tal como ustedes ya lo reconocieron, debe tener saldo deudor, y ahí ya entramos en el concepto de lo que yo les explicaba el otro día, que tenía que ver con los mayores. Acuérdense que son las cuentas T, mayor, cuenta T, es donde yo puedo sacar un saldo, un valor final. ¿Y qué representa la caja? Como dice tal, dice acá, oye, es el monto de dinero disponible que tiene una empresa en un momento dado. La palabra disponible es clave porque al final cuando hablamos que está disponible se puede usar sin restricción. Eso es algo que está disponible, se puede usar sin restricción. ¿Ya? ¿Por qué se generan ingresos? Porque yo le cobro a quienes les vendo especies, porque en definitiva tengo inversión en una empresa y me llegan dividendos, porque tengo una prestación de un crédito a alguien y le cobro intereses. Es decir, en definitiva, por distintos motivos puedo tener dinero en caja. En sentido complementario, la cuenta banco se refiere a una cuenta corriente bancaria que está en una institución financiera. Esa institución financiera, ¿para qué me permite? Porque hoy día las empresas regularmente mueven sus transacciones y pagos y recepciones de dinero vía una cuenta corriente bancaria. ¿Por qué? Porque es menos peligroso que mantener dinero en efectivo en caja. Dadas las circunstancias hoy día, regularmente se evita mantener dinero en efectivo. Ojalá te pagaran todo hoy día con transferencia, con tarjetas, con débito. Hay ciertas empresas que todavía eso no lo hacen porque de una u otra manera también tiene costos asociados, ¿ya? Y para validar estos valores, lo que se usa es un concepto que se llama conciliación bancaria. ¿Eso qué significa? Validar, chequear y tal como dice su nombre, conciliar los valores que están en la contabilidad versus los que están en la cartola. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque cuando ustedes depositan a una cuenta corriente bancaria un documento, un cheque, ese documento no aparece de manera inmediata como disponible. Y ahí aparecen dos conceptos, el disponible y el contable. Entonces ustedes cuando revisen su cuenta corriente, si es que la manejan o están a cargo en una empresa, siempre tienen que ocuparse de verificar el disponible. Este concepto a veces también hace que ciertas instituciones sean estafadas porque hay personas que hacen depósitos vía los cajeros automáticos en un sobre y dicen, ah, me depositaron 1.000 pesos, pero no se fijan en la palabra exacta que dice que es contable y no disponible, porque ese monto tiene que ser chequeado el otro día. Entonces ahí a veces le dicen, no, si ya te deposité, mándame el artículo que te compré. No, pues veamos que esté el dinero disponible. Entonces, por lo tanto, ahí aparece una conciliación. Las tarjetas de crédito son instrumentos que en definitiva permiten acceder de mejor manera o de manera más oportuna, más diligente respecto de un movimiento que está en un banco. Las tarjetas de crédito son aquellas que me permiten, entre comillas, generar una compra con ciertos plazos, ¿ya? Por lo tanto, va a depender un poco de qué circunstancias esté establecida esa tarjeta, estos los plazos que pueda obtener. Si tiene costo asociado o no tiene costo asociado. Entre comillas, la tarjeta de crédito, tal como dice su nombre, es un instrumento que me permite obtener crédito de compras que yo efectúe. Asientos contables, asientos contables, tipos. Cuando yo vendo, aquí entramos en el asiento contable. Si ustedes se dan cuenta, este ya es un asiento contable de un libro diario. Ventas, IVA débito fiscal. Cuando yo vendo, el IVA se llama IVA débito fiscal. Y tarjetas de crédito por cobrar, porque entre comillas, alguien me tiene que reembolsar ese dinero. Y ese alguien es una institución financiera habitualmente. Cuando llegue ese monto, la institución financiera habitualmente, ¿qué va a hacer? Me va a cobrar una comisión por el uso de esta tarjeta. Yo por eso tengo que pagar un impuesto y el diferencial me lo depositan en mi cuenta corriente. ¿Ya? Cada vez que nosotros pagamos en un comercio con tarjeta de crédito, al comercio le cobran una comisión. ¿Ya? Hoy día, menos mal que hay hasta instituciones que hacen este proceso, porque cuando estaba solo Transbank, administraba el negocio sola, entonces por lo tanto las comisiones eran bastante más altas.
Después, como comprador, yo cuando compro también puedo generar que pague con tarjeta de crédito. Y aquí, de una u otra manera, esto puede ser un equivalente, porque todo lo que tenga apellido por pagar, como le decía yo, es un pasivo. Entonces uno también podría decir que cuando compró mercaderías, si es que compró al crédito simple, aquí diría proveedor. Pero como cancelé con la tarjeta, aparece el concepto de tarjeta de crédito por pagar. Y después, cuando cumplo el pago de mis tarjetas, cuando me llega la cuenta corriente, la cuenta mensual, cancelo la tarjeta y veo si incurrí en intereses, los tengo que pagar y por supuesto tengo que cancelar con dinero en efectivo o con banco. Habitualmente las transacciones de una tarjeta de crédito, si están en un banco, se hacen con banco. Hasta aquí hemos hablado de cómo es el dinero, ¿ya? Y cuando hablamos de las existencias, primero, ¿por qué las existencias son clave en esto? Porque son las que le dan movimiento al negocio de una compañía. ¿Ya? Entonces, si las existencias, mercaderías, tienen que ser resguardadas para efecto de cautelar el patrimonio. Una unidad que se pierda en una empresa, el dueño pierde dinero por esa unidad que se pierde. Por una unidad que está en malas condiciones y no se pueda vender en precios óptimos, hay un dinero que se pierde dado esa condición. Y aquí aparece una primera norma que está también en los textos, que es la norma internacional contable número 2, que tienen que leer, ¿ya? Y que se refiere a las existencias. Después, cuando hablamos de las existencias, uno habla que todo esto hace referencia a los activos. Recuerden ustedes que los activos son derechos, bienes. Y estos productos, llamadas existencia, y en otros conceptos similares, mercaderías, se pueden distinguir a lo menos en tres elementos. Voy a ir de aquí hacia arriba. Primero, yo soy un fabricante, entonces por lo tanto para eso tengo que adquirir ciertos materiales o insumos y eso se llaman materias primas. Hay una cadena productiva en la empresa. Eso significa que se están en proceso de producción los bienes. Hablamos de productos en proceso. ¿Esto qué significa? Que el bien no está terminado. Y cuando ese bien está terminado, uno habla de productos terminados, disponibles para la venta y a veces los califica con el concepto de mercadería. ¿Ya? Entonces, desde la materia prima a un producto en proceso a un producto terminado. Y cuando hablamos de existencias de mercadería, uno puede hablar de todos estos conceptos: mercadería, mercadería en consignación, en tránsito nacional, importada, materias primas, productos en proceso, productos terminados. Todo esto son cuentas que yo puedo controlar en la existencia. Mercadería en tránsito son aquellos bienes que yo despacho de aquí de Santiago a La Serena y cuando a uno le preguntan, oye, ¿cómo es el inventario de estos bienes? Y dicen, no, es que hay una cierta cantidad que va en tránsito, porque no está ni en la bodega de Santiago ni está en la bodega de La Serena, en tránsito. Cuando hablamos de consignación es que yo traspaso mercaderías a un negocio que no me la adquieren, sino que en definitiva le traspaso bienes para que de una u otra manera me los vaya pagando a medida que se vendan. Eso es consignación, ¿ya? Y por supuesto también tenemos mercaderías que son nacionales porque se fabrican en Chile y importadas porque son adquiridas en el extranjero. Y aquí los tres conceptos que yo le había mencionado recién, ¿ya? También cuando hablamos de compras, aquí uno tiene que decir qué pasa con esto. Entonces yo adquiero la propiedad de ese bien, el dominio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando uno hace una compra, se pueden dar circunstancialmente de manera inmediata la compra y el pago, pero en otras circunstancias uno se demora un poquito y después paga, ¿ya? Entonces a veces uno dice, te voy a comprar a 30 días. Y esa compra queda con un compromiso de pago y ahí aparece una cuenta que se llama proveedores. Y cuando le empezamos a cancelar ese proveedor, empieza la operación de pago, ¿ya? Regularmente, cuando las empresas recepcionan los bienes, dan las órdenes de pago, porque se aseguran que el bien llegó en buenas condiciones, ¿ya? Y tiene que llegar un documento formal respecto a estos bienes, y regularmente es que es una factura. También, y esto está en los textos de la semana anterior, hay dos conceptos, cuando están en los documentos mercantiles, nota de débito y nota de crédito. La nota de débito es porque en definitiva el precio, el valor es menor al que llegó en la factura, entonces por lo tanto la nota de débito hace que hay una diferencia eh, de ese mayor valor que quedó pendiente. Y la nota de crédito es producto a veces porque yo devuelvo mercaderías
y no estaban en condiciones, por lo tanto, al final lo que se hace con la nota de crédito es que queda la venta final, compré con la factura 100 unidades, pero devolví 10, entonces hay una emisión de una nota de crédito, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa es un poco la condición de documentos, ¿ya? En el otro lado, en la venta es cuando la empresa le traspasa los bienes a un cliente, le traspasa los bienes a un cliente, ¿ya? Y en este caso, a la inversa, primera operación es la venta, en el otro caso era la compra, y cuando yo, la segunda operación es que yo tengo que ejercer ejercicios de cobranza, le cobro a mi cliente que me pague, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ¿a quién le vendo? Al cliente. ¿A quién le cobro? Al cliente. Y aquí lo mismo, existen notas de débito de venta y notas de crédito, tienen el mismo efecto en términos de la regularización, ya sea porque hay falta hacer un valor o porque en definitiva hubo una disminución en el monto facturado, ¿ya? Eh, Hay otros conceptos relativos a existencias, que son las mermas. ¿Qué es la merma? Oye, es un faltante, una ausencia de un bien, ¿ya? Por lo tanto, aquí de una u otra manera, esta merma genera que haya menores unidades que vender, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos como más normales de que sucede respecto a una merma es que cuando a uno le dicen, mire, este bien, arroz, lo tiene que mantener en condiciones de humedad de X porcentaje, porque si hace más calor, el arroz se va a deshidratar, por lo tanto en la bolsa no va a tener 1 kilo. Y eso es una merma. Entonces, claramente hay un mayor valor. Ahora, no es lo mismo que lo que está pasando hoy día, que los productos, los fabricantes, los comerciantes, están reduciendo las ventas de los bienes. Por ejemplo, independiente de lo anecdótico, de estos valores que de Argentina de estos últimos días, tú vas al supermercado y ya no es 1 litro de aceite, son 900 cc. Y tú ya estés conforme porque está barato, sí, pero no te diste cuenta y ya no estás comprando 1 litro. Y eso pasa con el jabón líquido, que antes venían en envases de 1 litro, hoy día vienen en envases de 750. Entonces uno cree que compró 1 litro, no, y los valores no han cambiado. Entonces, por lo tanto, eso es una merma, distinto de lo que les dije recién como ejemplo. Entonces, después, cuando también hay valores no anormales, no justificados, entonces, por lo tanto, ahí también uno tiene que decir qué pasó acá, y aquí uno puede decir que son sustracciones, ineficiencia, robos. Entonces, uno ahí al final, ¿qué es lo que dice? Derechamente eso es una pérdida. Y para efectos contables, uno ya puede hablar de otros conceptos para que queden reflejados. Entonces, uno dice que aquí hay castigo de las mercaderías porque no están disponibles para, porque se deterioraron o porque se las robaron, ¿ya? Derechamente. Cuando hacemos también respecto al concepto de recuento de esto, entonces uno tiene que pensar que yo tengo una cantidad de inventario, el inventario lo voy a contar a la bodega, voy a contar. Entonces uno dice mercaderías vendibles, eso quiere decir mercaderías que están disponibles para la venta sin ninguna dificultad. ¿Cuáles son las no vendibles? Las que están deterioradas, vencidas. ¿Qué significa vencida? Por ejemplo, un yogur. No lo puedo vender porque está vencido o la persona que me lo va a comprar no se da cuenta del vencimiento y no me lo compra. Obsoleta es porque ya tecnológicamente no están usables, no están a la altura de la tecnología y eso pasa regularmente con los artículos electrónicos. Después acá seguimos un poco reforzando los conceptos de meme castigo, así que los voy a seguir para que ustedes los lean y pasamos a un concepto que es el registro de la existencia, ¿ya? Y aquí, cuando hablamos de registro de existencia, esto que se refiere derechamente a la contabilidad. Contabilidad, si estamos en contabilidad, ¿ya? Por lo tanto, cuando dice registro en base a 3 cuentas, eso quiere decir que vamos a usar las siguientes cuentas: mercaderías, venta y costo de venta. Y cuando habla de mercadería simple, es que solo usa una cuenta contable que es mercadería, pero no es lo usable, no es lo habitual. La que es habitual es cuando se usan 3 cuentas, que de hecho ustedes ya en lo que hemos venido haciendo la han estado usando, ¿ya? Y ese concepto tiene un nombre, desdoblamiento de mercadería, que aquí
tiene conceptos de activos, existencia de mercadería y de resultados, ventas y costo de venta. Cuando yo compro mercaderías, IVA, crédito fiscal, proveedores, compré, y aquí aparece la primera cuenta, mercaderías. Cuando hago la venta, ventas, cuenta de ingreso, que aumenta, se registra al haber. Aplico el IVA de débito fiscal, cuenta de pasivo que aumenta va al haber. ¿A quién le vendiste tú? A tu cliente. Cliente, cuenta de activo que aumenta el debe. Y el tercer asiento es por el costo de venta. ¿Esto qué significa? Oye, el monto, el valor que tienen esas mercaderías que yo voy a poner a disposición de mi cliente. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo tengo una cuenta de ingreso, que es la venta, y una cuenta de gasto, que es el costo de venta. Si yo analizo estas dos cuentas, yo ya puedo decir que en este caso el resultado del negocio son 500 pesos positivos. Es un poco la dinámica de cuando uno empieza a mirar las cuentas. ¿Ya? Aquí está el tratamiento contable de las cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú cuando haces un asiento contable, estas son las partidas que regularmente son las que se anotan tanto al debe como al haber. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es como la explicación. Yo algo les dije a ustedes que cuando uno tenía un manual de cuenta era como el detalle, similar a un diccionario. Dice, ¿qué es lo que hago acá? Oye, el diccionario de aplicación de esta cuenta. Esta cuenta tiene un esquema de cuenta de mayor. ¿Ya? Cuenta T. Ventas, por las ventas y por las devoluciones de ventas, costo de venta de mercadería o cuando hay una devolución de una venta. Entonces, por lo tanto, aquí hay valores netos. La cuenta ventas es una cuenta de ingreso, va a tener un saldo acreedor. La cuenta costo de venta es una cuenta de gasto, va a tener un saldo deuda. Y en este caso, voy a insistir, no es lo habitual, por lo tanto, ¿qué es lo que hace acá? En este esquema de mercadería simple es reflejar en un asiento el movimiento y o el resultado de la transacción. Entonces aquí dice al tiro mercaderías, en el anterior decía ventas, y identifica el tiro de manera inmediata la cuenta del resultado. No hace la distinción entre cuentas de ventas y costo de venta. Eso se llama simple. Esto tiene su dificultad porque de una u otra manera no tiene la expresión de tener cada cuenta con su monto y su explicación como es cuando uno tiene la cuenta ventas y costo de venta. Esto se usa muy poco, regularmente en negocios pequeños, pero la propuesta es que uno avance en el uso de las cuentas separadas de venta y costo de venta para obtener el resultado. Aquí está la explicación, en este caso de la mercadería simple, tiene muchos más componentes, porque aquí si ustedes se dan cuenta incorpora el costo de mercadería. Yo insisto, la propuesta es usar mercaderías, venta y costo de venta, bajo un esquema no de mercadería simple, ¿ya? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, está la cuenta utilidad por venta porque identifica el resultado y lo registra. ¿Y qué considera? Que a veces, por alguna circunstancia, se tuvieron que devolver alguna venta, por lo tanto también hay devolución de esa utilidad. ¿Ya? Esa es la primera parte de las existencias, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo necesito, que ustedes por supuesto refuercen esto, y nos vamos a pasar al apunte 5. Me tienen que decir si lo están viendo, por favor, ¿ya? ¿Lo están viendo? Sí se ve. Ah, ya. Ya pensé que estaba solo. Entonces, en este apunte 5, apunte 5, hablamos de las existencias, ¿ya? Entonces aquí es un complemento a lo que yo más o menos les relaté en el PowerPoint que ustedes tienen. No estoy diciendo nada ni una cosa distinta, ¿ya? Y aquí aparecen conceptos asociados, y en este caso está la NIS número 2. Hace mención a la NIS 41 sobre activos biológicos, pero la relevante acá es la número 2, ¿ya? Entonces, ¿qué son las existencias? Y esto es muy similar a lo que está, así que voy a también seguir rápido por si acaso. Activos para ser vendidos durante el curso normal del negocio, productos terminados. Activos que se encuentran en el proceso. Activos que se mantienen como materiales
Se dan cuenta, son los mismos elementos, solo explicados a partir de la norma. ¿Por qué la norma? Tal como se los conté un tiempo atrás, un par de días atrás, es porque en definitiva es conceptualmente aplicada en distintos países. ¿Ya? Entonces, aquí habla de los rubros de existencias. Y estos son conceptos de rubro de existencia, que son igual que los otros. ¿Ya? Solo dice, oye, ¿qué compone este paquete del rubro? Rubro de existencia, las mercaderías, las ta, 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 ta. Entonces, ustedes cuando hagan un registro contable, no le pueden llamar a todo mercaderías, porque tienen que identificar en qué circunstancia está cada parte de ese bien. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, oye, estas mercaderías están en tránsito. ¿Qué significa eso? Que no están en la bodega de Santiago ni están en la bodega de La Serena. Están arriba de un transporte, pero que sabemos que tiene un respaldo documental para efecto de poder decir, oye, esto vale, esto está, y no es un bien que está faltando en nuestras bodegas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en esa dinámica, el concepto. ¿Ya? Aquí hace una distinción respecto de la NIC 41 y la NIC número 2. La NIC 41, tal como dice el concepto, se aplica para los activos biológicos. ¿Ya? ¿A qué se refiere este? Específicamente, por ejemplo, un agricultor que es chacarero. Entonces, ahí está. Y aquí, ¿qué dice el ejercicio? Un tomate, una sandía, el agricultor la puede valorizar de acuerdo a la NIC 41, si está como producto agrícola. Pero cuando ya se empieza a comercializar, a vender, se tiene que utilizar la NIC número 2. Entonces, ahí hay una distinción. ¿Ya? Después está el concepto de cómo se valoriza esto. Y aquí aparece un concepto que es el valor neto realizable. ¿Qué significa esto? Precio estimado de venta menos los costos estimados para determinar su producción y los costos necesarios para llegar a la venta. Es decir, precio de venta menos precio de venta que ustedes definen como empresa, menos lo que necesito invertir, necesito desembolsar, necesito pagar, hasta que esté terminado en producción. Y aquellos otros valores para que la venta se produzca. Por ejemplo, tengo que pagar comisión a los vendedores. Eso es un concepto que yo lo tengo que tener aplicado. ¿Ya? Entonces aquí aparece el otro concepto que es el costo y ejemplos de valorización. Se valorizan al menor costo de adquisición y el valor neto realizable. Entonces hace una comparación. ¿Ya? Comparación. Después, cuando hablamos del costo de adquisición, eso sí quiere decir qué elementos se van a considerar en ese costo de adquisición. Costo de adquisición es cuando yo fui y adquirí, compré un bien. Precio de compra, los aranceles no recuperables e impuestos no recuperables. Hay impuestos que son recuperables y otros que no son recuperables. Aquí, ¿cuáles se agregan? Los no recuperables. Acuérdense ustedes que el IVA, crédito fiscal, es un impuesto recuperable. ¿Ya? Más transporte, menos descuentos comerciales o posibles rebajas de precio. Concepto de costo de conversión, ¿a qué se refiere? Es cuando yo estoy transformando, convirtiendo materias primas y toman cierta forma, cierta condición para llegar a un producto final. Pero ese costo de conversión tiene que incluir otros elementos, como por ejemplo, costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Y aquí aparece otro ramo que se llama contabilidad de costos, ¿ya? Y que aplica toda esta técnica. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es el costo de producir, de convertir un bien? Tienes que considerar los materiales e insumos directos, más la mano de obra directa y todos los materiales asociados. Y cuando hablamos de costos indirectos, voy a poner un ejemplo solamente. Yo pago la luz de todo el local, de toda la fábrica, pero esa luz se utiliza en distintos procesos productivos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que decir que de esta porción de la luz,
cuánto le incorporo al producto A, al producto B o C, porque puede que se dé la circunstancia de que yo tenga que gastar más luz que un tipo que otro tipo. Y eso es un poco el concepto que está en el costo de conversión. Y aquí entramos ya en lo contable, que son las operaciones básicas, que es la compra y el pago. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una compra al crédito, mercaderías, IVA, crédito fiscal, proveedores. ¿Ya? Y es lo que sucede después, que yo pago. Y en este caso rebaja el pasivo, pero disminuye también mi caja pagando este valor. Y aquí vienen ejemplos de nuevo de las notas de débito. ¿Qué significa eso? Que de una u otra manera esta nota de débito, a lo mejor hubo un error en el precio, oye, faltó identificar una cantidad, eso quiere decir que hay un aumento, débito de aumentar. ¿Ya? Y cuando hay notas de crédito es porque yo a veces llegan los productos y no estoy conforme con lo que llegó o el precio acordado no era el precio que fue facturado. ¿Ya? Aquí hay conceptos de venta, que es el lado contrario, la venta, ingresos por venta, la cuenta más pura es llamar la venta, porque ingresos como redundancia, pero si alguien dice ingresos por venta es correcto, no hay problema. ¿A quién le vendes tú a tu cliente? Y el segundo asiento asociado, y aquí están las tres cuentas que conversábamos, es costo de venta mercadería. ¿Eso qué significa? Oye, ¿cuál es el monto que tiene asociado esa venta? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto te costó transformar ese bien en que el cliente se lo lleva? Por supuesto que si yo tengo bienes que valen 100 y lo vendo en 200, hay un diferencial que en definitiva va a generar la utilidad. Igual existen notas de débito y notas de crédito, están los asientos, si tiene efecto en el costo de venta se tienen que ajustar. Después hablamos del registro de las existencias, ¿ya? Registro es asiento contable, ¿ya? Aquí está un poco de una u otra forma repetido lo que ya les dije, las cuentas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí lo que sí tenemos que poner en distinción es que de una u otra manera, ¿qué efectos tienen ciertas circunstancias? Como por ejemplo la devolución de una compra, ¿ya? Si hay una devolución de una compra, no están las especies en la bodega, tengo menos crédito fiscal y le debo menos dinero al proveedor, ¿ya? Y aquí es lo que hemos estado reforzando, registro de las ventas en base a las tres cuentas, y es lo que yo quiero insistir con ustedes, ventas, mercaderías y costo de venta, ¿ya? Y aquí de nuevo están los mismos ejemplos, solo explicado de una manera diferente, por ejemplo, la devolución de una venta, el costo de una venta, ¿ya? El costo de venta se tiene que sacar de acuerdo a la normativa de la NIC número 2. Pero en todos los casos que nosotros hemos trabajado regularmente, esos valores están acomodados o muy fácil de identificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma establece un método de cálculo, que nosotros aquí puntualmente no hemos entrado mucho en ese detalle, pero para efectos prácticos existe un método, y eso lo identifica la norma. ¿Ya? Mercadería simple, lo que está explicado en el Power, solo una cuenta y esa cuenta busca la diferencia de manera inmediata si hay un resultado en la venta. ¿Ya? ¿En cuánto se fue el monto de venta? ¿Cuánto te costaron las mercaderías? Entonces, por lo tanto, ese diferencial puede generar tiro una utilidad y a veces te puede generar una pérdida. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Las mermas, lo mismo que comentamos, ahí están todos los conceptos que ya revisamos y aquí está el asiento contable, mermas, pérdida de mercadería, este es el asiento tipo, castigos, castigo, están en la bodega. Esa es la diferencia, las mermas no están, pero no se encuentran en condiciones para ser vendidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esos bienes? Se tienen que castigar porque no están. ¿Ya? Ahí están los conceptos que yo algo les expliqué recién. Por ejemplo, las leches, como decía acá. Cuando un bien está deteriorado porque la caja a lo mejor no está en buenas condiciones, o por ejemplo, una de las cosas típicas, se rompe una botella de aceite y mancha todas las etiquetas de la caja. Y eso es complicado. Y aquí está el concepto del valor neto realizable. ¿Ya? Y esto tiene que ver que la empresa se tiene que explicar y construir
estos antecedentes. ¿Cuánto vas a necesitar en terminar de producir el bien y cuáles son aquellos valores necesarios estimados para llevar a cabo la venta? Y ese es el concepto de valor neto realizado. Y aquí vienen ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces aquí yo necesito, si es que alguien trabajó los ejercicios, ¿alguien trabajó ejercicio, no? Sí, no, no, sí. Yo los revisé, pero no los desarrollé porque en realidad hay hartas cosas que prefiero irlas resolviendo con usted. ¿Ya? ¿Y ahora tiene alguna consulta específica o son varias? O sea, en realidad me gustaría quizá ver la posibilidad de ir desarrollando algunos de los ejercicios para tener una mejor idea de cómo desarrollarlo como lo hicimos la semana pasada igual. Mire, Sí que se vamos, puede. sí, no, vamos a mirar este en específico. Primero, voy a checar un poquito para que se pueda ver toda la pantalla. No sé si ven bien ahí, porque a lo mejor quedó demasiado chico, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Dice el costo, voy a mirar el relato de lo que está aquí, ¿ya? El relato. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es el valor de este bien? Y aquí te hace una descripción, 68.500, costos incurridos para llevar los bienes al punto de venta. Entonces, dice 60.000, que es el costo, más los aranceles de importación. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos valores que tú te van a cobrar producto de traer bienes del extranjero y que tienen la condición de no ser recuperables. Por lo tanto, pasan a ser mayor valor del bien. ¿Ya? Esa es la diferencia del IVA crédito fiscal. Esa es la diferencia del IVA crédito fiscal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, tú ese monto no lo vas a poder recuperar. ¿Se entiende eso? Entonces, por lo tanto, cuando yo no puedo recuperar algo, ese valor lo tienes que incorporar, agregar a tu valor del bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sucede? Me dicen, oye, además tienes que pagar un flete. A veces yo compro bienes y lo compro despachado en mi bodega, pero a veces no es así. Entonces yo tengo que agregar un valor de flete o traslado y ese valor, de una u otra manera, yo tengo que decir, oye, ¿cómo me afecta en mi precio de venta? Entonces, por lo tanto, lo tengo que agregar. ¿Ya? Después, tengo que decir cuánto cuesta esto. Decir cuánto cuesta esto. ¿Ya? ¿Qué más sale acá? Dice, el costo de adquisición excluye el IVA de la importación que se paga al adquirir, dado que el importe pagado de 10.000 pesos, el Estado se lo reembolsa. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que cuando tú adquieres bienes en el extranjero, hay ciertos reembolsos que se van a producir. Y eso es un poco lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Este ejercicio es como bien, a ver, para decirlo suave, con bastante antecedentes más un poco más difícil que lo normal, por decirlo más suave, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por lo menos la evaluación que yo le estoy haciendo no considera las importaciones, porque yo sé que tienen explicaciones mucho más profundas, ¿ya? Entonces, por eso, pero están los elementos para hacer los cálculos, los elementos, ¿ya? Y esos elementos son los que yo tengo que construir con el asiento. Vamos a seguir mirando otro, Fiorella, pero para no quedarnos solo en este, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa? Por lo menos para que tú digas, oye, ¿cuál es el asiento? Olvídate de las cifras primero. ¿Cuál es el asiento que tienes que hacer? Entonces, ¿cuál es tu asiento contable que tienes que hacer? Este asiento. ¿Qué cuentas vas a usar? Mercaderías, IVA, crédito fiscal y banco. Con eso, con eso por lo menos, yo ya me quedo tranquilo. Segundo, las cifras. Pero lo primero es qué cuentas, ¿ya? ¿Qué cuentas? Vamos a avanzar con otro ejercicio y vamos a ir avanzando y metiéndole más conceptos, ¿ya? Si me permite.
Aquí apareció el otro concepto, neto realizable. ¿Qué significa esto? Que mis bienes tienen un monto, un valor registrado, ¿ya? Y lo debo comparar con el valor neto realizable. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Dice que yo tengo que considerar el precio de venta y ver cuáles son los valores necesarios para efecto de poder producir la venta. Eso es un poco la norma en palabras simples, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la empresa? Oye, ¿sabes que yo para producir la venta a mis vendedores les tengo que pagar una comisión? ¿Eso qué significa? Que del precio de venta tú tienes un menor valor, porque vas a tener que incurrir en ese monto. Además, lo estoy vendiendo con despacho donde mis clientes, que eso más o menos significa un 8%. Entonces, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es identificar un monto, un valor que nosotros tenemos que compararlo con el costo de adquisición, ¿ya? En este caso, yo lo puedo comparar, tal como hice el ejercicio, con la posibilidad que se otorgue un 15% de descuento, ¿ya? Y en este caso, la opción que está acá, consideramos el 15% de descuento. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Cuándo se produce este diferencial? ¿Cuándo tengo que hacer ajuste? Cuando el costo de adquisición es menor, perdón, cuando el costo de adquisición es mayor, determinado de acuerdo a la valorización de las existencias, es mayor que el valor neto realizable. Y ahí debo reconocer un monto, un valor que es producto de esta pérdida por el valor neto realizable. A la inversa, cuando mi costo es menor a este valor neto realizable, no tengo que hacer ajuste. Pero cuando es mayor, sí debo hacer ajuste, ¿ya? ¿Qué es lo que está proponiendo esto? Que tus bienes que están en la bodega, lo más probable que si los tienes que vender, vas a perder dinero. Y eso es lo que tienes que provisionar. En el primer caso, como no estaba considerado el descuento, no, comillas, no voy a perder dinero, voy a ganar 56, pero eso implica que no tengo que hacer ajuste, ¿ya? Y el asiento de ajuste es acá. ¿Por qué pérdida? Esta es una cuenta de gasto contra una provisión, que esto es una cuenta de pasivo, ¿ya? Este ejercicio, que se refiere a todos los elementos para hacer una transformación, ¿ya? Yo en este caso puntual, aquí hay harto detalle, lo vamos a dejar pendiente porque no es parte de lo que les voy a preguntar en la evaluación, ¿ya? No quiere decir que quiera eludir, pero yo sé que si entro en esta explicación, yo sé que va a quedar un poquito a la escoba, para ser, perdón la expresión, pero en definitiva, estos elementos me interesa que ustedes sepan, ah, el profesor nos habló del costo de transformación. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que se queden con eso. Si ustedes van al texto un poco más atrás, están todos los elementos, pero aquí dado el avance que tenemos en este ramo, yo puntualmente si empiezo a explicar en detalle esto, va a ser una confusión y lo más probable es que los complique. Entonces yo prefiero que nos quedemos con las cosas más simples, pero ustedes saber que hay un concepto de costo de transformación, ¿ya? Y aquí hay que hacer varios asientos contables, ¿ya? Después, aquí hay un detalle de un ejercicio y aquí quiero, porque este es el ejercicio 4.1, el 4.2. Vamos a ver cuál es que está desarrollado. 4.3, 4.3. Aquí están los desarrollos.
Entonces, aquí, de una u otra manera, 4.3, vamos a... Aquí están todos los desarrollos para que ustedes me digan cómo fuimos haciendo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo lo que necesito acá, y eso es parte de lo que creo que ustedes me tienen que decir, porque si yo explico lo que yo creo que tengo que explicar, no sé si voy a estar correcto en lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? La lógica aquí de esto es que está la fecha y están las formas de cálculo de cada uno de los componentes, ¿ya? De cada una de las cositas que están acá, de manera tal de que ustedes puedan decir, ah, así hice esto, así lo considere. Pero si yo explico lo que yo creo, no sé si va a ser respuesta, Fiorella. Yo me estoy pensando en que tú me preguntaste, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, habla que yo compré en el extranjero. ¿Qué uso para eso? El dólar, ¿ya? Tipos de cambio. Ustedes vieron la evaluación que ya la tienen en sus manos. ¿Saben lo que les voy a preguntar? ¿La vieron? Dígame sí o no. Sí, yo la revisé de pasadita, pero la No verdad es, es no que, es, no es tan contundente como esto que está aquí, Fiorella. estoy confundida porque no sé qué es lo que pide la evaluación. La verdad es que como que revisé el texto de lo que hay que trabajar y son tantos nombres, tantas cosas y fórmulas que hay que hacer que en realidad estoy súper confundida. Así Miren, que si puedo estar voy a, revisando la evaluación porque voy a la hacer una evaluación cosa. Dame un segundo. no me fue muy bien, entonces la verdad es que prefiero Dame un segundo. Miren, pasar por lo mismo otra vez. miren. Aquí está la evaluación. La evaluación habla de una compra, valores brutos, según factura, crédito simple. Después habla que hay un traslado, flete, hay una emisión de una nota de débito que hace referencia al 930 con el 980. Se recibe la factura de la empresa externa que realiza el embalaje especial necesario para me quedo pegada una cosa ahí, que requerían los productos. Por su traslado, valor neto, que está diciendo aquí que hay un flete y después hay una venta. Y se devuelven ciertos artículos con una nota de crédito. Entonces, si usted me pregunta a mí, todos estos elementos están en la primera parte de la punta. En la primera parte de la punta. Están ahí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si tú entras, Fiorella, y ahí un poco quiero insistir, aquí hay ejercicios bastante más contundentes, ¿ya? Pero lo que yo necesito es entender y comprender que ustedes han logrado captar cómo se mueve el tema del registro contable de una compra y una venta de mercadería, en términos simples. Porque cuando hablamos de compras internacionales con tipos de cambio, entrar un poquito más en la lógica. Entonces, si yo voy más atrás, está en los primeros conceptos lo que te estoy explicando, Fiorella, ¿ya? Entonces, yo lo que te pido es que revises tu evaluación y sobre eso reacciones para efecto de no gastar energía de manera innecesaria, ¿ya? Eso por lo menos lo que te pido. Y ahí yo estoy disponible. De hecho, como comentamos al principio, tenemos plazo hasta el lunes. Por lo tanto, si hay alguna consulta, estoy disponible a resolver y aclararle, ¿ya? Pero la clave acá es que ustedes lleguen con las dudas concretas, ¿ya? Yo sé que esto tiene un esfuerzo adicional, pero esa es un poco la dinámica, ¿ya? O sea, que hay harto ejercicio, harta cosa. Por ejemplo, aquí hay preguntas, porque yo les pregunté en la evaluación otras preguntas. Aquí está la evaluación, de acuerdo a la NIC 16, de acuerdo a la NIC 2. Tengo que ir a la NIC 16 y encontrar el concepto que me están preguntando. Tengo que ir a la NIC número 2 y buscar el concepto que me están preguntando y explicar. Y el segundo ejercicio, que se refiere a las propiedades planta y equipo, son dos ejercicios, un 3.1 y un 3.2, que me están pidiendo los cálculos y las contabilizaciones. Contabilizaciones y el cierre. Y eso está en los elementos de los apuntes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes me preguntan, eh, tengo que ir a mirar los apuntes, porque si de una u otra manera no lo puedo hacer, ¿ya?
Si me permite, Fiorella, quiero seguir en el entendido que primero tienen que revisar y sobre eso poder reaccionar yo también de mejor manera, porque no te puedo, yo puedo explicar lo que yo creo que hay que explicar, pero a lo mejor no es lo que tú necesitas resolver, ¿ya? Sí, no, sí entiendo. Sí, de hecho revisé todo el material completo. ¿Ya? Y el tema es que, claro, es hacer los ejercicios y cuando tengo que hacer los ejercicios me confundo porque hay muchos términos, muchas cosas. Entonces, como que no sé. Usted me manda, mire, usted lo que tiene que hacer, si tiene anotado en un apunte, si no apunte, su cuaderno, una hojita, me dice, todos estos conceptos los tengo en duda y me los manda un mensaje a la plataforma. Y yo agarro y le digo de vuelta lo que le explico en cada caso. Me tiene que Ya, decir, en la guía tanto, para yo no andar tan perdido también ya, buscando la cosa. Entonces, por ya, lo tanto, si hacemos ejercicio, y perdonen, voy a mirarlos por la pantalla, porque lo que pasa es que yo por lo menos no estoy viendo ni a Cristóbal, ni a Freire, ni a José, da lo mismo. Pero el punto es que ustedes me ven a mí. eh, Ustedes me tienen que provocar, pues me tienen que decir, mira, profe, en esta guía no entendí esto. Pero me tienen que mandar las cositas, porque si no, yo explico lo que yo creo, y si explico algo que ustedes no es lo que necesitan, entre comillas, algo que no fue eficiente para ustedes. Y aquí lo que tenemos que buscar es que sea lo más eficiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, en el segundo concepto hay dos documentos. Y aquí pasamos a la otra parte del trabajo, que son respecto de los activos inmovilizados. ¿Ya? Y aquí voy a ir a algunos conceptos que son los que yo necesito que ustedes me respondan. ¿Ya? Primero, hay una NIC, que es la 16. La tienen que leer. ¿Ya? Después hay una explicación, que son activos tangibles. ¿Esto qué significa? Que se pueden ver, se pueden tocar. Eso es tangible. ¿Ya? ¿Y para qué? Para se usan para el uso de la empresa y que produzcan beneficio económico. ¿Ya? Y lo primero que sucede es que yo adquiero un bien. Entonces uno tiene que decir, oye, ¿para qué este bien? ¿Para qué es? Para que produzca beneficios futuros. Y el asiento contable, en este caso máquina, cuenta de activo que aumenta el debe, hay un impuesto que tú cancelas, pero que voy a recuperar, por lo tanto es una cuenta distinta, IVA, crédito fiscal, y como comprar crédito simple, en este caso cuando yo compro mercaderías que son necesarias para el activo y producir bienes, son acreedores, no proveedores. Al proveedor yo le compro mercaderías. Cuando compro activos fijos y otras cosas, esa cuenta se llama acreedores. ¿A quién le debo dinero por compras diferentes a las mercaderías? Se llama acreedor. Entonces ahí hay un primer asiento por la compra de un bien. Mueble, vehículo, casa, departamento, lo que corresponda. ¿Ya? Después, ¿qué dice la NIC? Y aquí, oye, ¿qué conforman el valor de este bien? El costo, precio de compra, los costos directamente relacionados para dar activos, ubicación y condiciones necesarias. Por ejemplo, tengo que hacer una instalación, colocar luz específica para ese bien, es parte de lo que tengo que hacer. Y después hay un concepto que hay una estimación, y esto es lo que propone hoy día la norma, es que tú tienes que estimar cuánto dinero vas a tener que invertir para efecto de que ese bien, que ya cuando no esté en uso, lo tenga que desmantelar o retirar del activo, que es la palabra más simple. Y hay ciertos valores que de una u otra manera se incorporan a los bienes cuando yo fabrico estos bienes. Por ejemplo, si tengo que incorporar sueldos de mis empleados, oye, preparar espacios, eh, tengo que instalar las máquinas, tengo que contratar profesionales para que me expliquen, para que me capaciten. Entonces tengo que decir cuántos elementos son para efecto de poder incorporar al bien al momento de iniciarse. Y aquí hay una palabra súper clave. Cuando el bien comienza a funcionar, dicho en materia más simple, cuando uno le aprieta el botón verde a una máquina, a ese día se detienen todos estos valores que están aquí en esta lámina. Entonces se construyó el costo del bien. Desde ahí, cuando el bien comenzó a funcionar, ya uno conformó el costo del bien, ¿ya? Y empieza a generar ingresos.
Como por ejemplo, aquí dice cuáles no son costos del bien, ¿ya? No son costos del bien. Sí reconoce ciertos valores, por ejemplo, aquí hay un asiento por el flete de un bien. Entonces dice gasto de flete 200.000, IVA, crédito fiscal, acreedor, pero después, como incorpora, y aquí la palabra es activar el gasto por flete, ¿qué significa esto? Va a maquinaria y rebaja el gasto de flete. Si alguno de ustedes dice, ¿sabe, profesor? Yo voy a hacer un asiento directo que voy a decir maquinaria, IVA, crédito fiscal, acreedores, es correcto, porque si ustedes miran este valor de gasto de flete, 200 al debe y 200 al haber, el efecto es cero. Entonces, si alguien me dice, no voy a hacer nada de ese paso, lo voy a hacer directo, es correcto. Porque el efecto es cero. Pero ¿qué pasó acá? Hay un gasto de flete, producto de tener que trasladar una máquina para que esté aquí en Santiago para funcionar. Pero ese valor es mayor valor de la maquinaria y así de cualquier activo inmovilizado. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, oye, la empresa adquiere un valor, 18 millones de pesos, pero también debe hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este ejercicio? Voy a sacar una foto porque más adelante está el desarrollo. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo considero cada uno de estos valores? Primero, recuerden ustedes que los valores son a valor neto, ¿ya? Después, ¿qué es clave acá? El 1 de febrero la maquinaria ya se encuentra en condiciones de funcionamiento. Eso quiere decir que a contar del 1 de febrero la máquina empieza a producir, a generar. Y ahí aparece un concepto que se llama depreciación. Depreciación. Entonces, nosotros tenemos que considerar qué condiciones tiene la máquina para efectos de que se deprecie. Y aquí habla de una palabra que dice la vida útil, ¿ya? Y después también dice, oye, para que esta máquina funcione, requiere mantenciones. Requiere mantenciones. Entonces ahí uno habla de una mantención habitual, normal, y esa mantención normal, habitual, se reconoce como un valor que es gasto. Tú le cambias aceite al auto, eso es una mantención normal, gasto de mantención. Pero a veces hay que hacer una reparación mayor del bien y reemplazar piezas, y eso ya no es una mantención normal, es una mantención excepcional, ¿ya? Si uno mira esto y revisamos los datos que tenemos, yo tengo la fotito acá, entonces, ¿qué me están diciendo? Oye, precio de adquisición 18, después costo de instalación eran 400, preparación del emplazamiento físico, es decir, dónde voy a dejar ese bien, 600. Después dice que el costo de transporte y entrega de la máquina, 200. Y nos dice, ¿se acuerdan ustedes que había un costo de desmantelamiento? 800.000. Entonces, al final, ¿cuánto vale el bien? 20 millones de pesos. Ese es el valor de tu bien. Y aquí están algunos asientos detalladamente, maquinaria por los 18, que fue la compra, después gastos directos de la compra, que eran los 400, los 600 y los 200, 1.200.000. ¿Ya? Estoy leyendo los datos por si acaso. Después me dicen, oye, que la máquina tiene una provisión de desmantelamiento de 800.000 pesos. Y, ¿qué más decía? Que, oye, que después mensualmente hay un gasto de mantención de 50.000 pesos. Mantención y reparación 50.000 pesos. Esto es necesario, habitual. Y esta es una cuenta de gasto, ¿ya? Aquí es donde la gente a veces se confunde. Dice, oye, el cambio de aceite, ¿cómo lo registro? Como mantención normal. Entonces aquí es que aparece un concepto. Las mantenciones son aquellas que permiten que el bien funcione en condiciones normales. Eso es una mantención, ¿ya? Entonces, estos asientos provocan un segundo concepto, que es la depreciación. Entonces, primero, clave, si yo no determiné de buena forma el costo del bien, esto va a estar malo. ¿Qué es la depreciación?
La depreciación es un monto, un valor que tiene que llevarse a resultado y que refleja cuánto se ha usado un bien producto de que está en funcionamiento. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, entre comillas, en palabras más simples, cuánto pierde valor un bien, cuánto se gasta ese bien, dado que está funcionando. ¿Ya? Eso es la depreciación. Es la pérdida de valor que tiene un bien, dado el uso o el paso del tiempo. Hay bienes que pierden valor solo por el paso del tiempo. Uno cree tener el último celular. No, aparecieron 5 modelos nuevos. Entonces, por lo tanto, el celular que tú tienes, que crees que era como el último, ya no tiene el mismo valor porque hay una depreciación producto de una obsolescencia técnica o paso del tiempo. Y aquí, en la depreciación, hay métodos. Lineal, unidades de producción. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo hablo de lineal, regularmente está asociada a años, a meses. ¿Ya? Entonces, hay depreciaciones lineales, eso quiere decir que todos los años, todos los meses es el mismo valor, eso es lineal. Y cuando se refiere a unidades de producción, se refiere a que es un valor variable según el uso que tiene el bien. ¿Ya? Entonces hay dos tipos. Según un uso habitual, lineal, sin distinción, por ejemplo, si uno tiene un vehículo, ande o no ande, lineal. Todos los años depreciaste 1.000 pesos. Pero el año 1 anduviste 5 kilómetros, el año 2 anduviste 500 kilómetros. Pero es lineal. ¿Qué calza en ese caso? Buscar la forma que la depreciación recoja esa diferencia. Entonces ahí uno habla de las unidades de producción. Entonces, mientras más anda el auto, más se gasta. Entonces a lo mejor lo que mejor calza es unidades de producción. Cuando uno mira un auto, y esto pretendo que a lo mejor le aclare el concepto, un auto de uso particular, un auto de uso de transporte, taxi. Entonces al final el auto particular, lo más habitual es que sea una depreciación lineal, pero el auto que es un taxi sea unidades de producción. ¿Por qué? Porque va a tener una equivalencia entre lo que se gasta y lo que genera. Ese es como el concepto que está asociado. Y la depreciación debe ser reconocida como un gasto y este se debe registrar en los libros contables, por supuesto, a lo menos una vez al año. Y aquí aparece un tercer elemento, que es la vida útil. ¿Qué es la vida útil? Aquel dato, aquel valor que dice que este bien va a funcionar, va a prestar servicios a la empresa en cierta cantidad de tiempo o va a producir cierta cantidad de unidades. Entonces la vida útil está reflejada en unidades de tiempo o en unidades de servicios. Unidades de tiempo, años, meses, en unidades de servicio, kilómetros recorridos, unidades producidas, horas de funcionamiento. Entonces, y eso un poco lo define el fabricante. Entonces tenemos elementos, elementos para poder hablar de la depreciación. Está el costo, está la vida útil. Estoy anotando para hacer la fórmula. Repasemos. Dijimos que la depreciación hay métodos lineales y de unidades de producción. Lineales, dijimos años, meses, unidades de producción, kilómetros, unidades producidas, horas en funcionamiento. Y hay un concepto que habla de la vida útil. ¿Ya? Ejemplo acá, dice que una empresa forestal adquiere en febrero una nueva máquina dimensionable de tableros de madera, el proveedor Steel Limitada, en 22 millones de pesos neto. ¿Por qué neto? Porque el IVA de crédito fiscal lo voy a recuperar. ¿Qué asientos contables debo hacer acá? Y se dice después que la vida útil de esta máquina se estima en 10 años y su amortización se realizará siguiendo el método lineal. Entonces, lo primero es que yo debo hacer un registro por la compra. ¿Cuál sería el asiento contable? Máquina por 22 millones de pesos, porque dice que es neto, IVA a crédito fiscal por el monto que corresponda, por el monto que corresponda, y
la forma de pago vamos a asumir que es al crédito, sería acreedores. ¿Ya? ¿Lo hicieron en su cuaderno? ¿Lo hicieron, no? Profesor, yo todavía voy manejando para la casa. Ya, entonces me está escuchando. No haga ningún ejercicio, por favor. No haga ningún ejercicio, por favor. ¿Ya? Entonces, voy a seguir de nuevo. Asiento, máquinas, IVA, acreedores. Y después el segundo cálculo es hacer la depreciación por el lapso de este primer año. ¿Y aquí cómo se calcula esto? Uno dice costo dividido en la vida útil. La vida útil dice 10 años. Entonces uno dice 22 millones de pesos dividido en 10 años me da un valor de 2.200.000 pesos por cada año que yo debiera depreciar por uso de este día. Voy a hacerla fácil, voy a decir el costo dividido en la vida útil, pero ahora lo voy a transformar esos años en meses. Entonces en vez de decir 10 años, lo voy a hacer en 120 meses. ¿Ya? Solo lo estoy haciendo de una manera diferente para efectos de facilitar los cálculos o darle una segunda mirada a ustedes. Entonces dice 22 millones dividido 120. Me está diciendo que por cada mes que este bien se ocupe, se va a depreciar 183.333 pesos por cada mes. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la depreciación, oye, por cada mes que el bien se ocupe, tú vas a tener que llevar a depreciación 183.333 pesos. Entonces la pregunta clave aquí, oye, ¿a contar de cuándo? Porque no puede ser un año entero porque lo compraste en febrero. Vamos a hacer un supuesto. El 1 de febrero. Entonces, ¿cuántos meses ocupé? 11 meses. No ocupé el año entero porque ya no fue en enero. Entonces uno dice, oye, 11 meses por los 183.333, 11 meses. Y eso me da un valor, comillas, de depreciación para ese primer periodo contable de 2.216.663. Y con eso uno puede decir que la depreciación de ese primer año corresponde a 2.016.663. Aquí falta un elemento, no sé si hasta aquí hay alguna duda o no. No, profesor. ¿Por qué yo dije 22 y nadie me dijo nada y eran 20 millones? Ah, está ahí un error ahí. Neta. Hay un error ahí. Hay un error ahí. ¿Se dieron cuenta del error? 22. En el otro lado dice 20. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? Voy a reforzar esto, por favor, para que no quede ninguna duda. Yo hablé siempre de 22. Pero acá el desarrollo lo hicimos en 20 millones. Pero si hacemos el cálculo, que aquí está la fórmula, yo la fórmula se las di de memoria. Dije valor de adquisición, menos depreciación, menos valor residual, años de vida. Al primer año, al primer año, no hay depreciación acumulada y entre comillas está la vida útil completa. Y aquí aparece un concepto, valor residual, que yo no lo he mencionado hasta ahora, pero ahora lo tenía guardadito. ¿Qué es lo que es el valor residual? ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Alguien la ha escuchado, no? No, Fiorella, ¿tú tienes vehículo?
Sí, Vamos a hacer un ejemplo. Vas a cambiar tu vehículo. Pretendes cambiar tu vehículo. Esa es una opción. Y la otra opción es que diga, yo no lo voy a cambiar y lo voy a vender hasta cuando esté viejito. Entonces la pregunta es, cuando esté bien viejito, ese vehículo igual va a tener un valor, aunque sea el mínimo. Y ese valor se llama valor residual. Entonces uno dice que el valor residual es aquel valor que tienen los bienes al final de su vida útil. Y como es un valor, yo no lo puedo depreciar. Ese es valor residual, lo que valen los bienes al final de su vida útil. Ese valor regularmente es una estimación, ¿ya? Una estimación que uno busca por el fabricante, por el mercado. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es el valor que vas a depreciar? Es el valor que te costó el bien menos el valor residual estimado. Pero en este caso el ejemplo es cero. El valor residual puede ser cero, ¿ya? Por lo tanto, no es que esté malo. Puede ser un valor como puede ser cero. Alguien dice, ¿cuál es la estimación de valor residual? Cero. Por lo tanto, no hay valor residual. Y en este caso, el ejercicio, en la otra cifra, en la lámina anterior decía 22 millones, pero está desarrollado con 20. Aquí está la fórmula, los 20 menos 0, depreciación acumulada, no existe el primer año, existe en el segundo periodo contable, menos valor residual que también está identificado como 0. ¿Y eso qué nos da? Un valor de 2 millones de depreciación anual. Pero, tal como yo les venía diciendo, este bien no estuvo un año, estuvo 11 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Los 2 millones dividido en 12 multiplicado por los 11. O la otra es que en vez de que diga 10 años, yo esto lo lleve a meses y diga 20 millones dividido en 120 meses y aquí saco un valor mensual. Y ese valor mensual lo multiplico por los 11. $20 dividido en 120 me da 166,667. Y eso por 11, 1.833.33 periódicos. Entonces, de una u otra manera, yo puedo facilitar el cálculo dependiendo cómo haga esta determinación de la depreciación en relación a un periodo contable anual o meses, según lo que establezca la forma de cálculo. Y esto, y esto tiene un asiento contable, depreciación maquinaria, depreciación acumulada, cuenta de gasto, cuenta de tratamiento de pasivo. Aquí tiene que decir depreciación del activo, no mantención. ¿Ya? Corregir. ¿Ya? Y este es el asiento. A esto está complementado con la lámina que se refiere a las propiedades planta y equipo. ¿Ya? Y aquí tienen todos los conceptos al inicio. Tiene todos los conceptos. Aquí está explicado el valor residual. Aquí está explicado el concepto de la compra, que es un poco lo que estábamos viendo recién. Lo que yo les expliqué de los gastos activables, gastos de flete, a maquinaria, ustedes lo pueden hacer directo o separado. Esto es muy similar a lo que vimos recién. Gastos de desmantelamiento, hay una cuenta de provisión, se explica por qué. Se explica qué pasa con los costos financieros. Y aquí hay un ejercicio que es parecido al que estábamos viendo. Y en definitiva, ¿qué nos está diciendo este ejercicio? Que yo también tengo valores de adquisición, tengo costos de embalaje. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Determine cuál es el costo del bien. Y ese costo del bien, ¿cómo es? Hasta el día en que el bien comienza a funcionar. Y desde ahí, ese bien se tiene que hacer un cálculo de la depreciación
para efectos de quedar registrado al final del periodo, al final del primer año, el 31 de diciembre. ¿Ya? Este ejercicio está desarrollado. Aquí hablan los montos, 22 millones, después hay 500 y 1.300.000. ¿Ya? Están los asientos registrados acá, 500 y 1.300.000. Ojo con ese valor. Y esto no es para que ustedes miren la escritura del ejercicio. Voy a marcar aquí. 1.300.000 valor total. Voy a marcar con otro color acá. Neto. Valor total contiene el IVA. Neto es sin IVA. Voy a ir al desarrollo. 500 netos. Ahí están los 500 netos, porque le agregas el IVA. Aquí está el 1.300.000 total. Contiene el IVA. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es desagregar. Desagregar. ¿Cómo se hace? Dividiendo por 1.19. ¿Ya? ¿Y qué más dice el ejercicio? Dice que hay gasto de habilitación, 230 de nuevo neto. Ahí están los netos. Netos. ¿Ya? Y después habla que hay un valor de 130 líquidos. El costo para la empresa no es el líquido, es el bruto. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hace? Es llevar todos esos valores de nuevo mediante un ajuste a la cuenta maquinaria. Y después aparecen otros conceptos que son los costos posteriores. Esto se refiere a la mantención o la reparación mayor. Entonces, los gastos de mantención o reparación menor, ahí hay un asiento, reparación, gasto de reparación, gasto de mantenimiento. Pero cuando hay un gasto de reparación mayor, ¿esto qué significa? Que tú reemplazas una parte, una pieza del bien. Reemplazas. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que tú la porción de esa pieza o parte que se pierde se tiene que retirar contablemente e incorporar el valor de la pieza que lleva. ¿Ya? Entonces, de nuevo acá hay conceptos que tienen que quedar en la retina. ¿Ya? Depreciación, lo que estábamos viendo recién. Lineal, lineal, todos los meses, todos los periodos contables es el mismo valor, independiente si el bien se ocupa más o menos. Cuando hay una opción de colocar una depreciación que es variable, eso se refiere a unidades de producción, es porque el bien puede andar más tiempo produciendo bienes o puede andar más kilómetros, entonces ahí se busca un esquema distinto. Aquí está explicado cuál es el objetivo de la depreciación. Aparece el concepto de vida útil, lo que yo le explicaba recién. Valor residual, oye, es un valor estimado que tendrá el bien al término de vida útil. ¿Ya? En algunos casos son más drásticos, hablan de valor de la chatarra o de desecho. ¿Ya? Aquí está explicado supuesto precio que alguien te querrá cancelar, pagar, producto de quedarse con ese bien. Y aquí vuelvo a insistir con los métodos de depreciación, lineal o unidades de producción. Hay un tercero que no vamos a entrar en detalle. Aquí está explicado el método de línea recta o lineal. Y aquí está la fórmula. ¿Ya? La misma que vimos en el Power, valor de adquisición, menos valor residual, menos depreciación acumulada. El orden da lo mismo, por si acaso, para que no se compliquen. Si alguien dice, primero esto, lo otro, no. Lo importante son los signos. ¿Ya? Y cuando habla de vida útil restante, tienen que entender que esto se hace todos los 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer año es la vida útil, pero el año siguiente es la vida útil original menos la que hiciste de uso. ¿Ya? Y aquí de nuevo hay un ejemplo, y está explicado en términos de las cifras. Dice, oye, el valor de adquisición 6 millones de pesos, ahí están los 6 millones de pesos. Habla de una vida útil estimada de 5 años, ahí están los 5 años. Años,
y un valor residual de 500.000 pesos, que ahí está. Entonces, ¿qué obtengo con esto? Un valor de depreciación anual. Entonces uno dice que cada año este bien se deberá depreciar 1.100.000 pesos anualmente. ¿Por qué? Porque la cuota está referida a años. El asiento de la adquisición, vehículo, y el asiento de la depreciación. Depreciación, comillas, sin apellido, así pura, es una cuenta de gastos. Si alguien le coloca depreciación del ejercicio, mejora el concepto, pero esto no está mal. Cuando habla de depreciación acumulada, es el valor, tal como dice su nombre, que va acumulando este bien producto de las depreciaciones que se van haciendo. Y aquí, cuando hablamos de depreciación acumulada, son cuentas que se acumulan. Y ustedes cuando hagan este cálculo lo pueden hacer matemáticamente, pero aquí habría una cuenta de mayor, que es una cuenta de tratamiento de pasivo, y donde va a estar anotado este monto de 1.100.000. Entonces uno va acumulando ese valor. ¿Y cuándo se pregunta este monto? Todos los 31 de diciembre, cuando tiene que hacer nuevamente la depreciación del año correspondiente. ¿Ya? Y unidades de producción, pero explico acá que en definitiva el cambio que se produce es, ¿cuáles son estas unidades de producción? Entonces uno dice, habla de valor, kilómetros, y eso es un monto de depreciación que está referido a esa unidad, a esa unidad. Entonces, ¿cuánto vas a depreciar por cada kilómetro recorrido? ¿Cuánto vas a depreciar por cada unidad producida? Es un poco la explicación. Entonces aquí aparece el concepto de las unidades de uso reales para efecto de llevar adelante ese cálculo de la depreciación de ese periodo. ¿Ya? Entonces uno habla de tarifa de depreciación, cuota de depreciación, eso es como el concepto, y uno se pregunta, oye, ¿cuántas unidades produjiste este año? 100. ¿Y cuál era la cuota de depreciación o tarifa de depreciación de cada unidad? 50 pesos. Entonces, multiplicación de esos dos elementos es la depreciación. Y aquí hay un ejemplo de unidad de producción, en este caso que dice que hay un valor neto de la máquina, hay un valor residual, y aquí están las unidades de uso o de producción. Entonces aquí dice que por cada unidad se debiera depreciar el bien 204 pesos. ¿Y qué nos está diciendo acá? Que el primer año se fabricaron 25.000 unidades. Entonces, para el primer año vas a tener que hacer el cálculo de la Profesor, depreciación. Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero yo cuando revisé este desarrollo, ¿Ya? no sé si está mal ahí porque dice 20 millones menos 400, pero el resultado es como que sale sumando y no Veamos, restando. veamos el tiro, veamos el tiro, veamos el tiro. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y aquí tiene que ser 19.600. Tiene toda la razón, Ferrara. Vamos a hacer una nota al tiro. Voy a escribir, Ferrara, para que no quede duda, ¿ya? Ya, súper. Voy a escribirlo para que monto se debe dividir. Yo me alegro, Fiorella, de lo que me estás preguntando. No, y no me estoy sacando los pillos ni mucho menos, porque al final, entre tanta cosa que uno hace como profe, se les pasan algunas cosas también. Sí. Idealmente uno fuera infalible, pero no es así. En este caso el valor es 19.600, que se obtiene. Esto para todos aquellos que revisen después este Power, que se obtiene a partir los 20 millones menos los 400.000 del valor residual. Residual. Y dicho monto se debe dividir por 100.000 unidades. Unidades
lo que va a entregar un valor de, serían 196 pesos a depreciar por cada unidad. ¿Ya? Ahí intentamos dejar escrito para todos aquellos que revisen esto después. ¿Ya? Así que yo te agradezco escribirle a la distinción, o si no habría pasado por alto todo esto. Y eso implica que de una u otra manera, aquí le vamos a hacer una tarja a esto, malo. Eso va a implicar que acá, de una u otra manera, hay que corregir esto que yo tenía anotado acá, porque aquí serían 196 por los 25.000. Es igual a 196 por 25.000. 4.900.000 pesos. ¿Ya? Por supuesto que los otros van a tener diferencia, dado esto que acabamos de resolver, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es el valor correcto, este está. Pero las cuentas son las que corresponden. ¿Ya? Yo voy a revisar esto y voy a buscar una forma de dejarle de nuevo el pago y dejarle algunas notitas encima para que se den cuenta que tiene un error. ¿Parece? Súper, muchas gracias. No, gracias a ti, de hecho, porque tú la que fuiste chispa ahí con esto. Después, acá entramos en ejercicios un poquito más duros, por decirlo de alguna manera, pero aquí lo importante tiene que ver con las horas, ¿ya? Entonces tiene explicaciones un poquito más de detalle. Y aquí igual están los registros. Hay un concepto de cuando un bien se vende o se retira, eso quiere decir que yo puedo vender ese bien del activo, ¿ya? Aquí está explicando cuando yo adquiero y cuando vendo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay ejercicios bastante más contundentes. Y en el caso de la evaluación, si ustedes me permiten, la evaluación es bastante más simple, ¿ya? Si ustedes miran esta evaluación y miran los elementos entregados, no tiene tanto desarrollo. Aquí, por ejemplo, en esta evaluación de esta, al tiro la pregunta es súper concreta. ¿Cuánto es la depreciación del 2019 y cuánto era del 2020? Dado estos antecedentes. Hay un cálculo que yo puedo hacer bastante directo, solo que después cuando hago el cálculo del segundo año tengo que tener en cuenta que algunas cosas cambian. ¿Qué cambian? Eso está en el Power. La depreciación acumulada, porque dice la depreciación acumulada y la vida útil restante. Entonces le estoy dando el dato que es lo que tienen que observar. Y acá en este otro caso, le estoy diciendo al revés, háganme los registros contables, muéstrenme los valores y estoy dando algunos datos, la vida útil y el valor residual. Y cuándo partió usándose este bien. Y también les digo, hagan la presentación a los 2 años. Entonces, haciendo el de arriba, el de abajo van a tener como la guía sin ninguna dificultad. Y cada uno vale 20 puntos y está desagregado el puntaje tanto en los asientos contables como en los cálculos. Los cálculos aquí son claves, por favor, no se limiten en los cálculos, explíquenmelo. ¿Ya? La puntuación está hecha para los dos conceptos. No sé si Fiorella, José, alguna consulta, duda. Yo voy a dejar de grabar y voy a esperar que se detenga.